Entonces, bueno, después, bueno, aquí pues aparentemente esta curva hay que matizarla y habría que hacer más muestreos porque es un poco raro que les gusten los 40 centímetros y luego los 60 parece que no les gusta ninguno, que no, y luego otra vez los 80 sí, ¿no? Los barbos adultos o casi todos los peces adultos pues les gusta más la profundidad hasta que se llega a una determinada profundidad y ahí casi siempre las preferencias son prácticamente iguales. O sea, cuando ya hay una determinada profundidad y se meten los adultos, los grandes, siempre que haya profundidad ahí es donde están, ¿no? Bueno, al final esas curvas se matizarán y se modificarán y llegarán a curvas pues como las que tenemos abajo, donde para cada clase de edad tenemos unas preferencias distintas, ¿no? Bueno, pues ese digamos que es el enfoque que tiene que ver ahora, es el que se está utilizando para muestrear normalmente en tramos, como el ejemplo que se ha visto antes del Cinca. Digamos, pues habitualmente cuando se hacían estudios caudales ecológicos se suele coger un tramo bastante afectado por una regulación, aguas abajo de una presa, aguas abajo de otra base, y decíamos, bueno, pues aquí en este tramo es donde voy a ver las condiciones hidráulicas, voy a ver qué pez hay, es donde hago la simulación y es donde saco los resultados, ¿vale? Y ahora, bueno, a mí me gustaría también charlar o contaros algo sobre otros enfoques, ¿no? Bueno, esto de LOA es algo que está bastante de boga en cuanto a los grupos científicos internacionales que trabajan en caudales ecológicos. Básicamente, lo que se propone con este modelo es ver variaciones hidráulicas de algún componente del régimen de caudales en un eje y cómo esas variaciones hidráulicas, alguna variable hidráulica afecta a alguna componente de la población. Bueno, pues ahí en el dibujo, bueno, lo voy a explicar un poco rápido porque prefiero simplemente esto como un enfoque que nosotros hemos hecho en algunas ocasiones. Varios tipos de ríos, varias variables hidráulicas en tipos de ríos, se ve cómo es la variación natural de la variable hidráulica. Imaginaos, por ejemplo, el caudal medio, por poner una variable, cómo se produce la variación del caudal medio en ríos que tienen la misma tipología, y entonces sacamos unos intervalos de caudal medio, y esos son los intervalos naturales de caudal medio, y luego nos vamos a otros ríos que están alterados y que tienen el caudal medio desplazado con respecto a estos que estarían en oscuro en la parte, los que estoy señalando aquí. Ahí. En la parte de abajo serían los ríos que están desplazados con respecto al caudal medio que hemos sacado de su tipología de ríos, el natural, y luego eso con conocimientos de poblaciones biológicas se ve, bueno, ¿qué pasa con algún parámetro ecológico en ríos que están bien y en ríos que están alterados, donde tienen alguno de esos indicadores fuera del rango de variación natural? Y entonces decimos, bueno, pues estamos estableciendo una relación sobre la alteración hidrológica frente a un parámetro ecológico que estamos viendo, un parámetro poblacional que estamos viendo que se está alterando a la vez que el otro, ¿no? Y sacamos consecuencias de ahí. Decimos, bueno, si yo quiero llegar hasta tal alteración, no puedo, si yo pongo como límite tal alteración, no puedo superar esta alteración hidrológica de este parámetro. Esa es la idea, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar muy deprisa porque lo ha explicado antes Lola. Son parámetros hidrológicos que puedo utilizar o medir, que componen el régimen de caudales. Estas cosas de entrar así las bandas, pues es un poco de... Cuando uno era más joven hacía chorradas de estas, ahora hacemos las cosas más rápidas. Por ejemplo, en el análisis de los caudales de estiaje, pues puedo sacar parámetros como magnitud, frecuencia, duración, etcétera, de los componentes, ¿vale? Bien, y a lo que iba. El enfoque sobre la variación hidrológica la podemos hacer a lo largo de un eje, por ejemplo en el espacio, tomando varias estaciones que veamos o que sepamos que tienen una alteración hidrológica que se va haciendo cada vez mayor, o bien en el tiempo, ¿no? Diciendo, bueno, voy a estudiar un sitio concreto y voy viendo cómo va cambiando hidrológicamente en varios años alguno de los parámetros hidrológicos que estoy haciendo, ¿no? Entonces, miro variación de un parámetro hidrológico bien en el espacio, en un mismo río, en varias estaciones, a lo largo de un eje, por ejemplo, o
en el tiempo, en el mismo sitio, pero durante varios años, ¿vale? Y luego, por otro lado, voy a ver algún parámetro poblacional. En este caso, peces, comunidad de peces y alguna de las posibles variables de la comunidad de peces que se pueden estudiar. Voy a ver qué relación se establece entre ellas. Bueno, dos enfoques. Este es el, digamos, el de alteración longitudinal. Un trabajo que hemos hecho que estamos haciendo y que, todavía está por terminar, porque esto forma parte de algo que es un poquito más largo, que es la evaluación de potencial ecológico en ríos alterados. En el centro de la península, en el río Tajo, estudiamos una serie de tramos fluviales en los cuales suponíamos había un índice de alteración hidrológica porque van aumentando el número de presas que van regulando, ¿no? Desde aquí, desde el Tajo en Bolarque. Bolarque es una especie como de yesa para vosotros, ¿no? Es el sitio emblemático donde nos joden el río ya para siempre, ¿no? Es donde empieza el trasvase, el Tajo Segura, y es donde tenemos las presas que nos quitan el agua del Tajo, ¿no? Y desde ahí hasta Talavera de la Reina, pues tenemos evidentemente, porque si no el río no estaría bien explotado, una sucesión de presas que van imponiendo cada vez más y más y más modificaciones hidrológicas, ¿no? Se supone, ¿no? Tenemos una en Almoguera, otra en Extremera, luego tenemos otra en Aranjuez y luego más abajo en Castrejón hasta que llegamos a Talavera de la Reina, ¿no? De Talavera de la Reina hacia adelante, pues el Tajo ya no es un río, son 4 embalses todos seguidos hasta Portugal, ¿no? Bueno, entonces suponíamos que a lo largo de este eje íbamos a tener una alteración hidrológica que iba a ir aumentando. Bien, ahí estaría el eje y ahí hicimos una serie de muestreos o recogimos información. Algunos los hicimos nosotros y algunos recogimos información de muestreos de poblaciones de peces a lo largo de todo el eje. Bueno, medimos por un lado variables hidrológicas y por otro lado composición de la comunidad de peces, ¿vale? En el caso de las variables hidrológicas, pues se utilizó un método que ya se ha comentado, coger varios parámetros y compararlos con los naturales, ¿no? Restituimos el régimen natural y veíamos cómo se alteraba en el régimen actual comparado con el anterior el régimen de caudales y sacamos unos indicadores de alteración, ¿vale? Por otro lado, en cuanto a las poblaciones de peces, en este estudio solamente se estudiaron 2 componentes, la composición y la abundancia, ¿vale? Bueno. La directiva marco dice composición, abundancia y estructura de edades. Lo de la estructura de edades es un poquito más complejo de sacar en peces, entonces este solamente habíamos sacado composición y abundancia, ¿no? Bueno, ahí está uno de los resultados. Tú metes en un programa informático el antes y el después hidrológico y va penalizando los distintos componentes, magnitud, frecuencia, duración, ratio de cambio, etcétera, y al final nos daba un índice de alteración, ¿no? Que saque ahí 14, ¿no? Alto riesgo de alteración, ¿vale? Bueno, ahí se ven, por ejemplo, pues algunas de las alteraciones. Sobre la primera gráfica de la izquierda, pues la disminución evidente del caudal por todo el agua que se llevan al Tajo Segura, el cambio de caudales máximos y mínimos de fecha, etcétera, ¿no? Bueno,